Hay momentos, en la política mexicana, donde todo parece estar bajo control. Las declaraciones salen pulidas. Los funcionarios sonafean. Y los medios hablan de otra cosa y entonces algo se rompe. Esta semana, el Senado de la República confirma fe oficialmente lo que varios legisladores levaban de feas insinuando. Hubo un error grave. Why no fue menor? No fue tifénico, no fue un tropiezo de oficina. Fue una decisión que compromete, fue una posición institucional entera. Y cuando todo apuntaba aquí el silencio iba a ganar. Harfuch HABLA, fe. Pero lo que dijo, y sobre todo lo que no dijo, es exactamente lo que vamos a desmantelar hoy, punto por punto, sin adornos y sin especulación porque esto ya no es un rumor. Es fe confirmado, es fe en el Senado, es fe en el registro público. Y te fe meses, enténdelo completo. Para entender por qué fe esto importa, necesitas saber quiénes son los protagonistas. Why no la versión corta de Wikipedia? La versión que explica por qué esos nombres están juntos en este escándalo. Omar Harfuch es el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal. No es un funcionario de escritorio. Es uno de los perfiles face visibles y políticamente pesados del gabinete actual. Su historial viene desde la Secretaría de Seguridad de la ciudad de México. Sobrevive un atentado que sacudí al país y en 2020. Y desde entonces, su figura crece dentro del aparato de seguridad nacional cuando Harfuch habla, no habla como cualquier secretario, habla desde una posición que el propio sistema político ha blindado con credibilidad institucional ahora Maru. Mafia Eugenia Campos, Galfein, gobernadora de Chihuahua, una de las voces face activas de la oposición. En los fétimos FOS, ha sido figura de confrontación directa con el gobierno federal en múltiples ocasiones. No es nueva en la controversia, pero lo que ocurre esta semana no es una controversia. Face de la guerra de declaraciones entre oposición y gobierno, y es algo face específico, face delicado, y con consecuencias que en face del intercambio político de sympatia pacificamente en los defeitos previos en la sesión del Senado. Trascende información relacionada con una decisión tomada desde la gubernatura de Chihuahua que afecta directamente un protocolo de coordinación en materia de seguridad. Una decisión que según lo que el Senado termina confirmando, se toman los respaldos institucionales necesarios. Y que expresa una grieta en la cadena de mando entre autoridades estatales y federales. Eso desencadena la respuesta de Harfuch. Eso le el tema al pleno del Senado. Y eso es lo que vamos a analizar sección por sección porque una vez que entiendas la secuencia completa, la magnitud de lo que pasa, ser mucho énfasis clara. Toda decisión política deja rastro, un documento firmado, una fecha, una cadena de correos, una reunión en que alguien registra y alguien énfasis ignora. El problema no siempre es el error en fe mismo. El problema es lo que ocurre alrededor del error cuando nadie quiere reconocerlo y eso es exactamente lo que pasa. Regresamos al origen. En el marco de los protocolos de coordinación entre gobiernos estatales y autoridades federales en materia de seguridad
existe una ruta institucional muy clara, no es opcional, no es una sugerencia administrativa, y es un procedimiento establecido que define qué fin autoriza, qué fin ejecta, qué fin responde cuando algo sale mal. Ese protocolo existe precisamente porque, en materia de seguridad, la cadena de mando no puede tener huecos. Chihuahua toma una decisión por fuera de esa ruta, no de manera accidental. No porque alguien no supiera que existe, feita el procedimiento, sino porque en algún punto dentro del gobierno estatal, se determina que el contexto lo justificaba, que las circunstancias eran suficientes para actuar sin esperar la coordinación fin federal correspondiente. Abfida primer problema. Porque en sistemas de seguridad institucional y el contexto no suspende el protocolo, nunca, y el protocolo existe precisamente para los momentos donde el contexto presiona, donde hay urgencia, donde alguien siente que no hay tiempo de seguir. Los pasos esos son exactamente los momentos donde se necesita la cadena de mando, no menos. Ahora bien, esto no es nuevo en la política mexicana. Los roces entre gobiernos estatales de oposición y el gobierno federal han generado fricciones operativas en múltiples ocasiones durante los afeitimos. Jalisco, Guanajuato, el propio Chihuahua en momentos anteriores. La tensión política entre partidos se filtra inevitablemente hacia la coordinación institucional. Eso es un hecho documentado y reconocido incluso por analistas que no tienen ninguna posición partidista en este debate. Pero lo que distingue este caso de esos antecedentes hasta aquí es algo mucho. En episodios anteriores, el ros era profético, pero la operación cegó esas canales. Había tensión en las declaraciones públicas, pero por debajo, los mecanismos institucionales continuaban funcionando. Lo que el Senado confirmó esta semana es que en este caso específico, la decisión de Maru no solo llena tensión política, interrumpe un mecanismo operativo real, con consecuencias reales sobre el terreno, y eso cambia todo el peso del infelices. Porque no estamos hablando de una gobernadora que da una declaración en frente a las FEMAs. Estamos hablando de una decisión ejecutiva que tuvo impacto directo sobre un protocolo de seguridad activo. Y la pregunta que nadie en su entorno ha respondido con claridad es esta. Que fin, tom esa decisión, fiu una instrucción directa de Maru, fiu una decisión, en de un funcionario de segundo nivel que actúa sin consulta. O fiu una decisión colectiva que se tom conscientemente, calculando que el costo político era manageable. Hasta ahora, desde Chihuahua, no ha habido una respuesta clara a ninguna de esas tres preguntas y ese silencio. Yo en texto institucional de lo que estamos describiendo no es neutral. El silencio frente a una confirmación del Senado es en ese mismo una postura. Hay algo énfasis que vale la pena se fea. Las afeas de alerta existían antes de que esto llegara al Senado. No salgan de la noche la mañana. Hubo momentos en semanas previas donde desde el ámbito federal se emitían fails no necesariamente públicas de que había una tensión operativa creciendo en esa coordinación específica y esas fails no fueron atendidas, o si fueron atendidas, no generaron ningún ajuste visible en la toma de decisiones
desde el gobierno estatal. Lo que eso significa es simple pero importante. Esto no fue un error de un día, fue un error que tuvo tiempo de corregirse. Why no se corrigi? Y cuando un error tiene tiempo de corregirse, why nadie lo corrige? Deja de ser un error de ejecución. Es convierte una decisión. Y esa distinción es la que ve ese central en todo lo que viene. Por Harfuch la conoce. Los senadores que llevaron esto al pleno la conocen. Y es la distinción que el entorno de Maru ha estado tratando de borrar desde que esto se hizo público no lo han logrado. Cuando un funcionario del peso de Harfuch decide hablar, hay que escuchar dos conversaciones al mismo tiempo, la que ocurra en voz alta, y la que ocurra en los silencios. Porque los funcionarios de su nivel no improvisan declaraciones, no salen frente a un micrófono sin saber exactamente esta. Defende van a liga y exactamente dan a frena. Cada palabra es una decisión. Cada pausa es un ensayo. Y lo que eligen, no dice muchas veces, pesa en face que todo lo que es fe dijeron. Entonces vamos a hacer exactamente eso. Vamos a escuchar ambas conversaciones. Harfuch fue directo en algo que rara vez se estáis con tanta claridad. Desde una secretaria federal, confirm fe que hubo una ruptura en el protocolo de coordinación. No lo lam. Fe es fe con esas palabras exactas. Porque los funcionarios de ese nivel nunca usan el lenguaje en face duro, disponible en la primera declaración. Pero el contenido de lo que describe fe la punta sin ambigüedad eso. Hubo una acción tomada desde el ámbito estatal que no sigue fe los canales institucionales establecidos. Y esa acción genera un impacto operativo que su secretaria fea tuvo que gestionar. Eso dijo desde la Secretaría de Seguridad Federal, no es un comentario menor. Es una acusación institucional con nombre y apellido profético, pero aqua fe bien la primera capa de lo que no dijo Harfuch no nombre fe a Maru directamente. Unning fe en momento de su declaración. Fima pi fabrica abshifa. El nombre de la gobernadora. Ya eso, mío fue un olvido. Fue una elección calculada con mucha precisión. Porque nombrarla directamente hubiera convertido esto en una confrontación personal entre un secretario federal y una gobernadora opositora, y eso le da a ella un terreno mucho énfasis para moverse. Le permite responder desde la narrativa de la persecución política. Le permite convertirse en víctima del gobierno federal en lugar de responsable de una decisión institucional. Al no nombrarla, Harfuch hizo algo énfasis inteligente, describe fe y el era con suficiente detalle para cualquiera que siguiera el caso supiera exactamente de qué fenen estaba hablando, pero lo deje fe en el registro institucional, no en el registro personal, lo que significa que la carga de conectar los puntos que fe sobre los senadores, sobre los medios, y sobre la opinión pública, no sobre feliz manejo de narrativa de tal nivel. Y una segunda capa en lo que no dijo Harfuch, no habla fe de consecuencias, no menciona fe procesos, no menciona fe investigaciones, no abre fe ninguna puerta hacia lo que viene. Después de esta confirmación. Y eso también fue deliberado. Porque en el momento en que un secretario empieza a hablar de consecuencias, antes de que el proceso institucional las defina, es y convierte en juez antes de ser testigo,
Y eso debilita su posición fein, no la fortalece. Lo que Harfuch hizo few face. Preciso que eso establece fe los hechos, confirm fe el impacto. Y de fe la pregunta de las consecuencias flotando en el air. Sin respuesta para que otros la hicieran suya, esa pregunta le leg fe al Senado. Y a fe la recogieron. Pero antes de lega al Senado, hubo algo énfasis en la declaración de Harfuch, que me fez at cifra pocas fe casi desapercibido en la cobertura inmediata. En un momento de su intervención fein, Harfuch hizo referencia al historial de coordinación fein entre su secretario fea y los gobiernos estatales, no de manera general y abstracta. Lo hizo de una forma que dejaba claro que este episodio no ocurre en el vac feo que hab, fea un contexto previo, de tensiones en esa coordinación, fe en aspect feca, que esto no fue la primera se fea, que hubo momentos anteriores donde la comunicación fein institutional no flu fe como, de fe eso fue importante por una raz, fein en mu, concreta, porque si esto fuera un era aislado fénico, sin antecedentes, la defensa de Marusa fea. Millo emfesa feda, un tropiezo, punsunal y una coordinación fein compleja es defendable, ocurra. Las instituciones lo absorben y siguen adelante, pero Harfuch, sin decirlo explícitamente, DJ fe instalada la idea de que esto no fue un evento fénico, fue el punto de quiebre de una tensi fein que ven fea acumul fein dos. Y eso transforma completamente el marco de responsabilidad, porque no se puede argumentar que nadie lo vio venir. Ahora bien, hay algo que se hay que reconocer con honestidad anaste en felices. La declaración fein de Harfuch, por es fe sola, es la versión fe en federal de los hechos, y es una versión fein institucional, respaldada por la autoridad de su cargo pero sigue siendo una perspectiva dentro de un conflicto político donde hay dos partes. Eso no invalida lo que dijo, pero es fe. Significa que el peso real de su declaración, fein, no viene de fe solo, viene de lo que ocurre fe después, viene de lo que el Senado hizo con esa declaración fein. Dice femo la recibieron los legisladores. De que fe encontraron cuando fueron. Face o fe de las palabras. Y revisaron el registro. Y eso es exactamente lo que vamos a ver ahora. Porque lo que el Senado confirma fe no solo respalda. Fe a Harfuch. Fu mucho énfasis leyes. El Senado de la República no es un organismo que confirma cosas por accidente. Cuando algo llega al pleno, cuando se discute en tribuna, cuando queda registrado en el acta oficial de una sesión fein, es porque alguien lo le fe, a fe con un propósito, con una estrategia, con la intención fein de que ese registro exista y no pueda borrarse. Eso es exactamente lo que ocurre fe esta semana. Y la pregunta que hay que hacer no es solo que fe confirma fe el Senado, sino poco fe lo confirma fe ahora, poco fe este momento, poco fe esta sesión, fe en poco el timing, en política, no es casualidad, nunca lo espero vamos por partes. Lo cual leg fe al pleno del Senado fue una serie de elementos documentados, relacionados con la ruptura de coordinación, fein Harfuch hab fea se fealo ante su declaración fe. No fueron rumores, no fueron testimonios informales, fueron documentos, registros de comunicación fein institucional, evidencia del proceso, o énfasis precisamente de la ausencia del proceso donde debía haber existido. Y cuando esos elementos els y presentaron en tribuna, lo que ocurre fue revelado.
No por lo que dijeron los senadores. Que levaron el tema. Sino pola, reacci fan de kind. Quien be fajan haber, defendido la posición. Fan de Chihuahua. Hubo silencio donde de. Fe haber habido argumentos. Hubo generalidades, donde de fe haber habido contraevidencia. Hubo cambios de tema donde de fe haber habido explicaciones concretas. Y eso, en el lenguaje del Senado, donde cada legislador sabe exactamente que findo tiene material para defender una posición. Fayen que findo no lo tiene. Y es una zafira muy clara. Cuando la defensa se construye con red férica en lugar de hecos, es por los hecos. No es fe de tu lado, ahora bien, fe que fe confirm fe exactamente el Senado. Tres cosas fundamentales. Y las tres tienen peso distinto, pero se conectan. La primera, que la decisión, fe tomada desde Chihuahua, efectivamente omite fe los canales de coordinación fenen federal establecidos. Esto ya no es una acusación fe de parte, es una confirmación fe institucional con respaldo documental. La omisión fe en ocurre, fe est fe en el registro. La segunda, que esa omisión fe en no fue reportada de manera proactiva por el gobierno estatal, y es decir, no hubo una comunicación fin posterior donde Chihuahua reconociera el desvío del protocolo, explicara las razones y buscara subsanar la situación. Fin lo que hubo fue silencio administrativo, y si silencio de fe lo suficiente para que el tema llegara al Senado desde otro canal, completamente distinto al gobierno de Chihuahua. Eso es importante por cambiar la naturaleza del era. Una omisión que reporta courage. Y es un problema de proceso. Una omisión que oculta, aunque sí por inacción. Y es un problema de responsabilidad. Y la el fe entre las dos es muy delgada, pero fedica. Y por feti, y es una elfenia enorme. La tercera, confirmación fin y es la énfasis delicada de las tres. El Senado de establecido en el registro de ISCC, fin que el impacto de esta decisión no fue administrativo solamente, tuvo consecuencias sobre operaciones activas en materia de seguridad. El alcance exacto de esas consecuencias no fue detallado féblicamente en su totalidad. Y hay razones operativas comprensibles para eso. Pero el hecho de que el Senado reconociera que hubo un impacto real, tangible, sobre el terreno, y es lo que eleva este caso por encima de cualquier disputa política ordinaria entre un gobierno estatal y el gobierno federal, porque ya no estamos hablando de formas. De si alguien sigue fe o no el protocolo correcto en fe términos burocráticos. Estamos hablando de consecuencias reales en el ámbito de la seguridad pública, y eso tiene un peso completamente diferente. Ahora, fe dentro del Senado con esta información. Hubo una división que vale la pena describir con precisión porque refleja algo énfasis profundo que la simple elfina partidista. Los legisladores que llevaron el tema al pleno no se limitaron a presentar los documentos y sentas, hicieron algo énfasis calculado, abrieron la puerta hacia discusión. Finen sobre responsabilidad formal, no pidieron una sanción espec. Fica en esa fin. No presentaron una acusación fin directa, pero formularon las preguntas correctas frente al pleno y frente a las cifemaras de manera que esas preguntas quedaran registradas y sin respuesta oficial. Fe que fin tom fe la decisión
fe baro q, fe fundamento, fe con conocimiento de quai fein, fe y por quai tiu, fe no se inform fe de manera proactiva, una vez que el desfe, eo del protocolo. Ocurri fe cuatro preguntas. Ninguna respondida desde Chihuahua, todas en el acta del Senado. Por otro lado, los legislados, que intentaron contener el tema recurrieron a dos argumentos que repitieron con variaciones a lo largo de la sesión. Fane, el primero, que esto era una disputa política disfrazada de problema institucional. El segundo, que el gobierno federal tenía motivaciones electorales para magnificar un error. Ambos argumentos tienen un problema estructural muy serio para sostener que es una disputa política disfrazada. Necesitas demostrar que el error no ocurrió feco que no tuvo las consecuencias que se documentaron. Ninguno de los dos fue demostrado en esa sesión. Feinen y para sostener que el gobierno federal esté magnificando un error menor, necesitas poder definir que fail sea la magnitud apropiada del error. Nadie lo hizo, porque hacerlo implica fea reconocer que el error existe que tuvo el feinen nivel de impacto, y entonces, el debate es y convierte en una negociación feinen sobre que fe tan grave fue, y si es un terreno mucho énfasis peligroso para la defensa de Maruki, el terreno donde estaban intentando moverse. Entonces lo que el Senado produjo esta semana no fue solo una confirmación, fue un mapa de lo que ocurrió, fe, de quai fein, sab fea, q, fe y, q, fe do, y de q, feliz son, las vi feas, institucionales, que ahora est feien. Abiertas, para lo que bien despu faces, y lo que bien despu face. Es exactamente donde este caso da el giro. Kennedy estaba esperando, porque hay un elemento en todo esto que no ha aparecido todavía. En ning fein en felices, p fáblico. Un elemento que conecta todo lo que hemos visto está ahora de una manera que cambia completamente la lectura del caso. Hey, un documento. No es un rumor. No es una filtración. En finima. No es una fuente que pide fe reserva de identidad. Es un documento que forma parte del registro oficial de lo que es present fe durante la sesión fin del Senado. Vi lo que contiene, redefine todo lo que hemos analizado hasta este momento. Porque esta ahora la narrativa dominante. Incluso entre quienes han criticado. Amaru ha sido hasta. Hubo una decisión mal tomada. Hubo una omisión en la comunicación institucional. Hubo un impacto operativo que no debe feo, cura, error, grave. Consecuencias reales, responsabilidad política clara, eso ya era suficientemente serio, pero el documento cambia la pregunta central del caso. Ya no hubo un error, ya no hubo omisión. La nueva pregunta, la que este documento instala de manera inevitable, es esta. Fe du supo el gobierno de Chihuahua que lo que estaba ocurriendo era un problema. Fe decidí hacer con ese conocimiento, porque lo que el registro del Senado muestra, y esto es lo que no ha circulado con suficiente claridad en la cobertura de los timos de feas, es que hubo una comunicación interna dentro del gobierno estatal donde se identifica el desvelo del protocolo, no después, no cuando el tema ya era público, antes, con tiempo suficiente para actuar, para reportar, para corregir, esa comunicación existe, y si fechada, y la fecha importa enormemente, porque si el gobierno de Chihuahua
Identific, fe internamente, el problema, antes de que llegara al Senado, antes de que Harfuch hiciera su declaración, fe en pública. Wayan as fe no active feigning, feinen mecanismo de corrección fe ni de comunicación, fen hacia las autoridades federales correspondientes, entonces, lo que tenemos ya no es un error de proceso, lo que tenemos es una decisión de no reporter. Y esa distinción, que puede sonar técnica, tiene implicaciones, que ven mucho énfasis al fe de lo político, porque en el marco legal que regula la coordinación entre autoridades en materia de seguridad, la omisión deliberada de brotar una ruptura de protocolo con impacto operativo no es una falta administrativa menos, y es una conducta que tiene nombre en el derecho administrativo sancionado, que tiene consecuencias que pueden escalar desde lo institucional hacia lo personal, que me puede comprometer no solo al gobierno como entidad, sino a las personas específicas que tomaron la decisión de cuidas, caladas cuando no debían estarlo. Esto es lo que los legisladores que llevaron el tema al Senado sabían que estaba a fe por eso. No pidieron una sanción inmediata en la sesión. Por eso se limitaron a presentar el mapa y fórmula. Las preguntas, porque cuando tienes este nivel de evidencia, no necesitas apresurarte. El proceso institucional, una vez activado con este tipo de respaldo documental, es y muy solo. Vi algo énfasis, algo que conecta este documento con la declaración de Harfuch de una manera que en su momento no fue evidente, pero que ahora con esta información se lee de forma completamente distinta. Harfuch dijo que hubo momentos previos donde la comunicación institucional no fue como debía. En su momento, esos son fue como una referencia general al historial de tensions anti esa coordinación. Pero, a la luz de lo que el Senado confirma, fe y esa frase adquiere un significado mucho énfasis específico Harfuch. Sab fea que existe fea y esa comunicación. Fe interna no lo dijo. No podía decirlo en ese momento sin comprometer el proceso que ya estaba en curso, pero lo que dijo fue suficiente para quien supiera leerlo correctamente. Y los senadores que llevaron el tema al pleno lo leyeron correctamente. Por eso el timing de todo esto no fue accidental. La declaración de Harfuch, la sesión del Senado, la presentación del registro documental. No fueron eventos separados, que coincidieron en la misma semana. Fueron pasos de una secuencia coordinada. Una secuencia que empezó fue mucho antes de cualquiera de esto se hiciera público, y eso nos lleva a la pregunta: quisiera esta revelación y abra lo que viene. Si todo esto estaba documentado, si la secuencia estaba construida, si los elementos estaban en su lugar desde antes de que el tema llegara a los medios, entonces hay alguien que lo fe. Hay alguien que decide fe que fendo moverlo. Si femo moverlo y está defende levarlo. En esta primera etapa, esa persona no hay aparecido en ningún título esta semana. Y eso, en política, no significa que no es fe. A fe significa exactamente lo contrario. Hay una figura que no ha aparecido en este caso. No en las declaraciones públicas. No en la cobertura de los medios. No en los intercambios del Senado. Y sin embargo, si tomas todo lo cogimos, analizado, hoy y lo lees, con cuidado, su ausencia es demasiado perfecta para ser casualidad. En política, cuando alguien con suficiente peso institucional para aparecer en un ESC fendalo de esta magnitud no aparece,
hay dos explicaciones posibles. La primera, genuinamente, no tiene nada que ver y el caso no lo toca. La segunda, fue lo suficientemente cerca como para que aparece. En cambio el equilibrio de todo, y por eso alguien, felismo, y otros, ha calculado que por ahora phase, fe fuera que adentro. No voy a especular sobre qué fin esa figura. Eso requiere información que toda fea. No es pública, pero fe, puedo decirte esto con certeza. Los casos de esta naturaleza, los que tienen documento, los que tienen fecha, los que tienen una secuencia coordinada de tafes, raramente terminan donde empezaron. Empiezan como un error de coordinación. Fini terminan tocando puertas que nadie esperaba que se abrieran. Ahora bien, digamos la especulación donde de esta, etiquetada como lo que es y, hablamos de lo que es fe sabemos con certeza. Sobre lo que viene, legalmente, la confirmación fin del Senado activa una serie de vidas que ahora están abiertas y que no estaban abiertas hace 7 décadas. La primera es una posible solicitud formal de información hacia el gobierno de Chihuahua sobre el proceso interno que le fue a la decisión documentada. Eso puede venir desde comisiones, del propio Senado, desde organismos de fiscalización o desde la Secretaría de Seguridad en coordinación con otras instancias federales. No es automático, pero la puerta fue abierta y el registro que la abre ya existe. La segunda vifeta es lenta, pero en fez profunda. La documentación presentada en el Senado puede convertirse en el punto de partida de una revisión informal del marco de coordinación entre gobiernos estatales y autoridades federales en materia de seguridad. No como Sanchifén hacia Chihuahua específicamente, sino como ajuste sistémico que use este caso como evidencia de una grieta que necesita cerrarse. Eso le da al gobierno federal una narrativa mucho énfasis amplia y mucho énfasis fácil de atacar, proféticamente que una confrontación directa con una gobernadora opositora. En lugar de parecer que van contra Maru, parecen que es fan, fortaleciendo el sistema. Esa es la jugada de largo plazo. Y si la secuencia coordinada que describimos es real, ya es fe en marcha, proféticamente, lo que probablemente ocurra es énfasis complicado de predecir, porque depende de variables que cambian a Facebook. Pero hay una constante que vela. Pena nombrar, Maru necesita una respuesta, no una declaración. Feinen gen férica sobre persecución fein polfitia. No han comunicado de su equipo quejable de contexto y complejidad operativa. Necesita una respuesta específica a las 4 preguntas que quedaron sin contesta en el Senado. Fe que fein tom fe la decisión, fe bajo que fe fundamento, fe con conocimiento de que fein, fe que por que fe no sé. Report fe cuando se identifica internamente el problema. Cada de fe capaz, sin esa respuesta. ESUND fe que, el registro del Senado, se consolida como la versión oficial de los hechos. Y en profética, la versión que lena el VAC, fe o primero, y es la versión que fez cuesta, desplaza después, y so lo sabe su equipo. Lo saben sus aliados en el Senado. ¿Why lo sabe ella? La pregunta es si van a responder con hechos o si van a seguir respondiendo con narrativa. Porque esta ahora han elegido la narrativa. ¿Why esta ahora? Frente a un caso con este nivel de respaldo documental. ESA, el exifen los ha dejado en una posición
fen cada vez más difícil de sostener. Y acufeis donde quiero cerrar con algo que vi énfasis. All fe de este caso espec, fe fico por este caso, con todos, sustitutos y su complejidad, y es también feinen, un espejo de algo, mucho énfasis amplio, en fe chico, el era por, fetico rara vez, tiene consecuencias, inmediatas. El sistema tiene una capacidad extraordinaria para absorber ese fendalos, para diluir responsabilidades, para convertir lo urgente en rutinario y lo rutinario en olvidado. Eso no es un secreto, y es una característica estructural de nuestra política que todos conocemos y que muy pocos han logrado cambiar desde adentro. Puro hay algo que es fe ha demostrado. Mover aguja en los fetimos. Feo es el presi. Fein sostenida. No indignasi fein de 48 horas que es disuelve con el siguiente ciclo de noticias. Sino el seguimiento constante, informado, que no permite que yo en registro, documental entier bajo el volume, del siguiente fi, en delois el trabajo que importa. No el que genera énfasis rugido en el momento, del impacto, sino el que sigue. Present, 3 semanas, después, un mes después. Cuando los actores políticos ya calcularon que el tema se enfrafe ya pueden seguir adelante sin rendir cuentas. Este caso no ha terminado. Lo que vimos esta semana fue el primer movimiento de una partida que tiene varios tiempos por delante y los siguientes.